Hoy les presento a los mayas. Los mayas, no, ese tipo de mayas no. Me refiero a la gran civilización mesoamericana, ahora sí. Los mayas fueron una de las 3 mayores civilizaciones que habitaron hace muchos años en lo que hoy conocemos como América, con más de 3000 años de historia. Los mayas fueron y siguen siendo una impresionante cultura, con grandes conocimientos y misterios asombrosos. Estos ocupaban lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador. Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estados y cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey o, como lo llamaban, su propio ajau. Entre todos compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras, pero también se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como sí lo hicieron los incas y aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en 3 grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades, lo que de hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones como palacios de piedra, inmensas pirámides e incluso los estadios de fútbol, no como los que ahora conocemos, pero sí eran espacios donde jugaban este deporte, con una pelota pesada de caucho, a la cual había que hacer pasar por un pequeño hoyo usando solamente las caderas, rodillas y codos. Las reglas podían variar de un poquito entre todas las ciudades. El equipo perdedor, en lugar de ascender, podía ser sacrificado, o en realidad el equipo ganador. Eso no se sabe con exactitud. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban toda Europa en América, la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo, los mayas llevaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el Gran Jaguar, que medía 47 metros, lo que quiere decir que eran más de 24 personas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como muñecas rusas. También eran unos grandes artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas podemos mencionar a Palenque. Palenque contaba con unos acueductos subterráneos que le servían para administrar a la ciudad el agua. La ciudad de Tikal, cerca de 3500 construcciones y docenas de templos, y otro lado de este periodo también se desarrolla notablemente la agricultura, con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Científicos no están seguros de las causas. En unas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las mismas ciudades y las grandes sequías, o sobre todo la explotación de tierras que redujo la producción de alimentos. Quizá fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo invadidas por la jungla. El resto puede que permanezca en misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades, con una excelente red de caminos conectados. La ciudad más notable que se construyó en este periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos, pero al igual que antes colapsó. Aún así, el pueblo maya siguió poblando el centro del continente americano, pero ya no más ciudades, sino que en forma aislada en pequeñas aldeas. A los españoles les tomó cerca de 200 años en conquistar el territorio ocupado por estos mayas. Algunos de los descendientes de esta civilización llevan los secretos y avances tecnológicos de ciudades asombrosas, continúan con su cultura y costumbres hasta hoy en día.